Hola, hola, segundo. Voy a contaros, siguiendo con el tema, las dos leyes importantes que tiene la óptica antes de la parte de lentes. Son dos leyes bastante sencillas. En el libro las tenéis explicadas más o menos en las páginas, lo apunto aquí para que quede en el vídeo, en las páginas 192, 193 y 195. Bueno, son leyes muy sencillas que tienen una aplicación en algún problema que aparece en Pau, en algún problema importante, y es lo que os voy a contar ahora. La primera de ellas es la reflexión. Reflexión. La otra la refracción. No se confunden porque reflexión es de reflejar. Reflejar, ¿qué es lo que ocurre? Que un rayo se va a reflejar sobre una superficie. Bueno, la reflexión es el siguiente fenómeno. Sobre una superficie suficientemente pulida, tiene que ser pulida como un espejo o una superficie metálica pulida, una lámina de agua muy quieta, sobre una superficie incide un rayo, llega un rayo, como es el que incide, este se le llama normalmente el rayo incidente, se puede representar con una I, y se va a reflejar en lo que llamamos el rayo reflejado, se puede presentar con rayo R de reflejado. Bueno, cumple lo siguiente, si yo trazo la perpendicular a la superficie, voy a encontrar siempre que el ángulo con el que medido respecto a la vertical con el que entra el rayo incidente es igual al rayo con el que se refleja. Este ángulo alfa es igual a beta, aunque en el dibujo me ha salido distinto. Iguales, digamos. Y esta es la ley de la reflexión, no tiene más. El ángulo incidente es igual al reflejado. Es útil para hacer algunos problemas que vienen mezclados con la siguiente ley, que es la refracción. Por eso se incide en esto. Bueno, para entender el fenómeno, un par de cositas solo. Primero, que ocurre en un plano. Es decir, si el rayo entrase justo en el plano del papel, rebota en el plano del papel. No ocurre en tres dimensiones. Y luego, respecto a la superficie, tiene que ser pulida, porque si fuera una superficie cualquiera, al mirarla con un microscopio, la superficie la veríamos así. Con lo cual, cuando incide un rayo, va a reflejar en múltiples direcciones según cómo golpee la superficie, siempre cumpliendo esta ley, pero va a reflejar de muchos modos. Por lo tanto, para observarla en la realidad, tiene que ser una superficie pulida como un espejo o un metal. Bueno, os paso a contar la siguiente, que tiene más matemáticas. No muchas tampoco. La ley de la refracción. Bueno, la refracción se produce cuando un rayo pasa de un medio transparente a otro medio transparente. Podemos imaginar aquí dos medios, lo más típico es aire y agua, el medio 1 y el medio 2. Ocurre una refracción cuando un rayo impacta sobre la superficie y en lugar de continuar así, recto como continuaría si no hubiese otro medio, se desvía de la trayectoria que sería recta. Bueno, nuevamente nos apoyamos en la vertical a la superficie, en la normal a la superficie, y nos fijamos en los ángulos que forma con ella. Este es alfa y este es beta. Bueno, es un fenómeno que ocurre también en un plano, ocurre todo en el mismo plano, rayo incidente y rayo refractado están en un mismo plano. Bueno, y esto verifica una ley experimental que se llama la primera ley de la refracción,
que no es la que vamos a utilizar, pero es en la que se basa la siguiente, que sí que utilizaremos. Bueno, la ley de la refracción nos dice que si yo divido el seno de cada uno de los ángulos, el seno de alfa entre el seno de beta, este es el incidente, este es el reflejado, esta relación es igual a la relación de las velocidades que llevan. Cuando un rayo cambia de medio, cosa que ya vimos en onda, recordar que la luz es una onda, no cambia su frecuencia, pero sí cambia su longitud de onda y por tanto cambia de dirección. Sufre una pérdida de energía que lo obliga a cambiar de dirección. Y verifica la relación entre las dos velocidades, la que tenía antes y la que tenía en el segundo medio. Verifica la relación entre los senos del ángulo incidente y del ángulo refractado. Bueno, la ley más útil es la que se llama segunda ley de la refracción, o ley de Snell, que fue el que estudió el fenómeno. Bueno, para poder utilizar la ley de Snell necesitamos primero definir una cosa que se llama el índice de refracción n. Índice de refracción. Bueno, el índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío, que os recuerdo que es constante universal, esto no cambia nunca, y la velocidad que tenga en ese medio. Si estamos en un medio que llamamos 1, a esto le podemos llamar velocidad 1 y tendrá el índice de refracción 1. En otro medio 2, el índice de refracción pues sería la velocidad de la luz entre la velocidad que lleve, la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad que lleve la luz en ese medio. Y tendríamos el índice de refracción 2. Notar una cosa, que como esta velocidad es la máxima que puede alcanzar la luz, esta división siempre tiene que ser mayor que 1, así que todos los índices de refracción son siempre mayor que 1. El del vacío sería 1 y todos los demás, como el denominador será siempre menor que c, tendrán que ser mayores que 1. Mayores que 1. Típicamente tenemos el del aire. El del aire es varios ceros así, se aproxima a 1 y se toma como 1. Y tenemos también el del 1,33, que es el del agua, y el del vidrio, que suele ser 1,5. A mayor índice de refracción, si mayor es el índice de refracción, mayor es esta división. Siendo esto constante, quiere decir que es menor en la velocidad. Menor en la velocidad. La velocidad de la luz en el aire es mayor que en el del agua. El del agua es más pequeña, nos da un índice de refracción mayor. Bueno, puesto así, la ley anterior, la de la primera ley de la refracción primera ley de la refracción, se puede transformar en la segunda ley de la refracción, en la de Snell. En realidad es la misma expresada de otro modo. Vamos a verlo. La ley de Snell la obtenemos del siguiente modo. Yo divido dos índices de